Hola, muy buenos días a todos. Gracias por el momento que han apartado para este seminario de capacitación sobre detección y solución de problemas frecuentes en redes FTTH. En breves momentos estaremos iniciando, así que los invito a ponerse cómodos, que en unos instantes vamos a comenzar. Listo, muy bien, muchas gracias. Bueno, muy buenos días a todos. Mi nombre es Miguel Paz, especialista de productos para soluciones FTTX con el portafolio de GLC. Actualmente laboro con Macrotix y yo voy a ser el anfitrión para este seminario que los va a estar acompañando a ustedes en estas hora y media, 2 horas que podría tomar este seminario de capacitación. Para los que de pronto no me conocen, eh, me gustaría que conozcan pues, un poco acerca de los conocimientos que tengo y la trayectoria. Llevo cerca de 10 años laborando con lo que es el mundo de las redes y telecomunicaciones, empezando con la parte de networking. También he desempeñado cargos como soporte técnico, mesa de ayuda, la parte de implementación en proyectos con Macrotix, trainer de marcas. Em, Actualmente soy trainer oficial de dos marcas muy relevantes para todo lo que es el mundo de los ISPs a nivel de Colombia. Esta parte de entrenamientos la llevo realizando cerca de 5 o 6 años, creo que ya vamos, realizando pues esta labor académica a nivel de Colombia. Y aprovecho este momento para sacar un espacio. Estaremos la siguiente semana en Bogotá realizando los eventos de certificación de Microtik. Así que, bueno, lo que es MTCNA, ya tenemos un cupo lleno, pero para los que ya tengan un MTCNA y deseen realizar un MTCRE, entonces allí, perdón, MTCTC, es lo que vamos a estar realizando, entonces allí les extiendo la invitación para los que deseen participar. Aparte de los entrenamientos, también he participado en diferentes ferias a nivel nacional e internacional, MUNCE en Colombia, Ecuador, eventos de Andina Link, en donde he estado llevando pues información de lo que son las novedades, las tendencias a nivel de tecnología y pues que cómo podemos adaptarnos a ellas fácilmente y de una manera simple y económica. Así que es algo pues que frecuentemente hacemos aparte de los seminarios, frecuentemente somos invitados a este tipo de eventos, pues para llevar este conocimiento e información. Como es de costumbre, este evento lo van a encontrar después de la grabación en nuestro canal de Macrotix, que se encuentra en YouTube, Macrotix SAS. Allí pueden encontrar el QR para los que deseen suscribirse. Allí los puede llevar a nuestro canal. Allí tenemos diferente contenido, seminarios, cursos, eh, unboxing, muestras de productos, configuraciones. Así que para los que son integradores o también trabajan en este mundo de las ISPs, va a ser un canal con mucha información, van a encontrar mucho contenido útil para sus diferentes soluciones y proyectos. También voy a presentar nuestra empresa, Macrotic SaaS, cuenta actualmente con presencia en las ciudades de Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla. Somos distribuidores oficiales de las soluciones que nosotros presentamos. Contamos con asesoría y soporte por personal especializado. Realizamos capacitaciones, certificaciones, configuraciones, servicios. Nuestra distribución es a nivel nacional. Para los que no se encuentran en nuestros puntos de presencia, lo podemos hacer llegar a la puerta de su casa. Contamos con el mejor stock a nivel de Colombia. También en nuestra página www.macrotix.com pueden encontrar un e-commerce donde pueden hacer autogestión para sus compras en línea. Y también los invito a que nos sigan en nuestra página. Continuamente lanzamos ofertas y promociones, así que antes de realizar sus compras, verifiquen pues cuáles son los productos que tienen los mejores precios. Así que dentro de la programación del día de hoy estaremos haciendo una introducción a lo que son las redes FTTX. Algunos principios básicos de fibra óptica son muy importantes entenderlos para poder tener claro los diferentes aspectos que se van a estar explicando.
Problemas en las redes FTTX o FTTH siempre van a ser generalmente en la parte pasiva, pérdidas de señal, así que vamos a ver muchas de ellas porque se presentan y cómo la vamos a poder solucionar. Estaremos viendo los tipos, diferentes elementos que nos va a permitir hacer el diagnóstico y la detección y corrección de este tipo de fallas. Así que, a pesar de que parezca pues muy simple, vamos a ver que a nivel, eh, eh, o vamos a profundizar mucho en este tipo de fallas y vamos a encontrar muchos elementos que de pronto en nuestras redes estamos, o errores que en nuestras redes estamos cometiendo y pues que no las hemos detectado, así que esto nos va a ayudar a obtener una red más confiable, perfectamente funcional y pues que si tenemos algunos problemas los podamos resolver. Así que los invito a que se pongan cómodos porque ya vamos a iniciar, así que sin nada más que agregar, vamos a comenzar. Así que bueno, lo que es fibra óptica, tenemos claro que enviamos entonces lo que es luz a través de lo que es la fibra óptica que está compuesta por fibra de vidrio. Esta luz, pues digamos que aquí tenemos un ejemplo en donde simulamos pues una luz y que esta luz, una vez que viaja por este medio, entonces hay señales que van a convertirse, por decirlo así, de un lado vienen en código binario, así que el dispositivo que va a enviar la señal a través de fibra óptica, pues es lo que lee son unos y ceros. Estos unos y ceros los va a convertir, por decirlo así, en luz. Y cuando viaja entonces estas señales a través de la fibra, el dispositivo del otro extremo lo que va a hacer es convertir esos unos y ceros, perdón, esa luz nuevamente en unos y ceros. Así que cuando eh, estas señales o estas bandas o frecuencias que se están enviando a través de la fibra óptica em, se están enviando, digamos que cuando un símbolo hace, por decirlo así, una cresta, se podría representar como un 1, perdón, y cuando se genera como un valle, entonces estaría representando un cero. En el ejemplo colocamos luz, pero más adelante vamos a ver de que como tal, cuando estamos enviando señales en fibra óptica, realmente sí se envía luz, pero no en, digamos, una luz perceptible a lo que es la vista humana. Así que estos conceptos de banda vamos a explicarlo más adelante para que todo esto nos quede más claro. Generalmente para explicaciones de fibra óptica siempre se utilizan ejemplos de luz. Aquí tenemos un ejemplo de algunos conceptos, ya que necesitamos pues poder visualizar para entender un poco cómo se comporta. Así que aquí estamos generando un ejemplo de una luz incidente sobre un objeto. Así que tenemos un primer medio que es el aire. Este A se está pasando por lo que es el aire. Y cuando llega a otro medio, que en este caso es el vidrio, estamos generando entonces una luz incidente. Y dependiendo entonces del ángulo de inclinación, entonces podríamos obtener de que el haz de luz se puede desviar, como también se podría refractar. Estos principios son muy importantes porque de aquí es donde vamos a empezar a tener muchos problemas en lo que es la fibra óptica. Aquí tengo una aplicación, por ejemplo, que podemos encontrar en internet, en donde aquí estoy haciendo una simulación, como el ejemplo que habíamos acabado de ver, en donde estamos inyectando entonces una onda en la que está viajando primero por el aire y luego, digamos que esta parte como morado que vemos aquí al inferior, está entonces cambiando el medio al cual estamos configurando un vidrio. Aquí estábamos generando una onda, una forma de onda de 650 nanómetros. Y aquí vemos entonces que según el grado de inclinación, voy a colocarlo, por ejemplo, en un ángulo perfectamente recto hacia el vidrio, vemos de que la señal se inyecta. Allí digamos que se puede generar una reflexión que casi no la vamos a percibir porque está exactamente en el ángulo opuesto hacia donde estamos inyectando esta onda. Pero cuando hacemos inclinaciones vemos de que algo se alcanza a reflectar. Es como cuando tenemos un vidrio en donde
Si nos ubicamos enfrente de él, podemos ver muy claramente lo que está en el otro lado, pero si miramos a detalle la superficie del vidrio, algo se alcanza a reflejar, nos podríamos incluso ver a nosotros mismos. Entonces, si yo mido la intensidad de esa reflexión que se está generando a través de esa superficie, por ejemplo, aquí estoy viendo de que hay una intensidad de esa luz inyectada, se está generando una reflexión de un 4,1% o 4,2 para redondear. ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? Que entonces esa luz que yo veo que alcanza a ingresar a la superficie del vidrio, entonces es una señal fuerte, sí, pero algo se alcanza a perder. Y aquí es entonces donde en la fibra óptica se empiezan a generar los problemas. Y es que la fibra óptica vamos a empezar a trabajarla en diferentes escenarios, instalaciones en poste, eh, pasan a través de la instalación dentro del hogar. Entonces, cada vez que generemos curvas, se puede generar algún tipo de reflexión sobre este tipo de superficies y cada una de esas reflexiones o curvaturas que podamos generar, entonces va a generar pérdida y muchas veces entonces lo que tenemos proyectado. Nuestro presupuesto de potencia nos indica un valor y cuando ya hacemos la instalación real, entonces nos da valores diferentes. La idea del día de hoy es que empecemos a detectar todo ese tipo de problemas, cómo identificarlos correctamente y cómo solucionarlos o qué cosas estamos implementando mal, qué elementos estamos adquiriendo mal y cómo lo podríamos solucionar. Así que vamos a hacer mayor inclinación, vamos a ver de que si yo inclino más esta señal, entonces la intensidad de esa señal reflejada se incrementa. ¿Qué quiere decir? De que si aquí tengo entonces un 12%, por este lado entonces voy a tener un 88% de señal. Así que todo lo que se pierde por un lado, pues eso me va a quedar faltando por el otro. A mayor inclinación, entonces vemos de que la señal se empieza a incrementar. La señal que podemos perder se incrementa. Este va a ser fundamental porque hablando de fibra óptica vamos a trabajar diferentes longitudes de onda. Tenemos, por ejemplo, en comparación a las longitudes de onda bajas, comparada con las altas, digamos que la longitud de onda, cuando hablamos de longitud de onda, estamos hablando de bandas. Eh, Generalmente una longitud de onda amplia, como esta que tenemos aquí, podríamos estar hablando, por ejemplo, de 850 nanómetros. Y si pasamos, por ejemplo, la de abajo, podríamos decir de que podría ser una longitud de onda 1550 nanómetros. La longitud de onda va a influir mucho en bastantes características, dentro de ellos la distancia que puede proporcionar esa señal a través de la fibra óptica. Y más adelante vamos a ver de que si la fibra óptica presenta errores, ya sea por diferentes elementos, digamos problemas de mala instalación, problemas de fibra óptica de mala calidad, entonces podríamos obtener diferentes resultados eh, según la banda en la que estemos utilizando. Así que uno de los principios de lo que es las frecuencias, a muchos no les gusta hablar de frecuencias cuando hablamos de fibra óptica, pero realmente aquí internamente se trabajan frecuencias, solo que no utilizamos el valor hertz, sino que aquí pasamos a utilizar lo que son nanómetros, que es que vamos a medir la longitud de onda de estas formas de onda. Así que en los principios generalmente de frecuencia también aplican para lo que es la fibra óptica, y eso lo vamos a estar viendo en bastantes aspectos más adelante. Generalmente cuando se realizan pruebas, utilizamos, por ejemplo, un VFL en la mayoría de los casos, digamos que es un elemento económico y fácil de utilizar para temas de medición o detección de fallas. Pero estos utilizan entonces lo que es el espectro de luz visible. En la mayoría de los casos se utiliza lo que es el de color rojo, así que estaríamos entonces en una longitud de onda de 700 a 800 nanómetros. Pero realmente cuando enviamos señales eh, a través de la fibra óptica, la estamos entonces enviando dentro del espectro de lo que es el espectro infrarrojo.
Así que vemos, por ejemplo, lo que es 850 nanómetros, que se utiliza mucho para lo que es fibra multimodo, como 1310, que ya lo utilizamos para redes PON, por ejemplo, en monomodo, 1490, 1400, 1550, 1600, que también se utiliza para las redes PON. Ya estaremos hablando más adelante de eso, así que no se preocupen. Así que cuando estamos enviando estas señales, pues a vista de ojo humano, pues no las podemos visualizar, ya que esto es espectro infrarrojo y lo que nuestra vista humana puede percibir, pues queda prácticamente encasillado en lo que es esta parte. Así que cuando vemos o digamos utilizamos estos elementos para detectar fallas, generalmente lo que estamos utilizando es espectro visible, pero como tal, estas señales, estos dispositivos no la pueden detectar. Como habíamos hablado al inicio, entonces, el medio por donde vamos a enviar estas señales va a ser la fibra óptica o la fibra de vidrio, y dentro de ella vamos a encontrar diferentes estándares. Un problema frecuente que detecto en los, que detecto en las redes de fibra óptica es que muchas veces simplemente el ISP al momento de adquirir la fibra, el único elemento para decidir la compra es el precio. Y este es un factor bastante peligroso. Peligroso en el sentido de que generalmente es muy difícil de que un fabricante proporcione la misma calidad de fibra que proporciona otro fabricante a un precio muy inferior. Y entonces, generalmente, cuando nos ofrecen una fibra óptica de muy bajo costo, eh, no tienen ficha técnica donde podamos visualizar valores como los que tenemos aquí. Em, Habíamos mostrado entonces qué sucede cuando inyectamos una luz incidente sobre un objeto, de que según el ángulo donde esta luz es inyectado, pues podría generar entonces una reflexión, y esta reflexión pues generaría una pérdida. Así que tenemos diferentes estándares en donde esta característica nos va a especificar, aparte de otros factores, qué ángulo de curvatura o qué radio de curvatura podría generarse o soportar máximo para que no se genere este tipo de pérdidas. En este caso tenemos entonces lo que es el estándar G652, en donde tenemos un radio de curvatura que puede soportar unos 30 milímetros de radio de curvatura. Tenemos, por ejemplo, el G657 o el G657A2 o B2 o el B3. Cada uno de estos entonces vemos que soporta radios de curvatura, por decirlo así, más amplios, pero debemos de tener en cuenta que generalmente lo que es el G657 se utiliza mucho para lo que es fibra drop. Así que fibra drop realmente vamos a utilizar en lo que es ya la instalación del usuario final, y esta característica es muy útil porque cuando hacemos instalación dentro del domicilio vamos a encontrar entonces ángulos, por decirlo así, de 90 grados. Entonces, estas curvas con una fibra, por ejemplo, G652, pues podría generar una atenuación bastante alta. Así que muchas veces uno suele encontrar con los carriers, por ejemplo, hablando a nivel de Colombia, de que dentro del domicilio del usuario utilizan la fibra ADSS, llegan internamente al domicilio del usuario con la fibra ADSS y nos dejan un rollo allí bastante grande, y muchas veces esto pues también atenúa bastante la señal, porque este tipo de fibra DSS generalmente es la G652. Entonces, un punto muy importante para tener en cuenta es que eh, no deberíamos de utilizar o digamos, se debería utilizar cada una de las fibras para el escenario más adecuado. Bueno, por aquí hay una pregunta: ¿por qué el BFL quema los puertos de la EFA 1550? Eso ya va a depender del tipo de EFA. Algunos productos tienen filtros para filtrar otras señales, algunos vienen muy abiertos, y algo que pues muchas veces no se considera con la EFA es que pues ellas presentan niveles de señal muy elevados, y generalmente cuando vamos a tener enfrentadores, por ejemplo, o vamos a ver más adelante lo que son esas pérdidas por refractancia,
Estas pérdidas por refractancia, pues digamos que se le pueden asumir que fue el BFL, pero puede ser ocasionado más que todo por ayuda de las, de los reflejos que se pueden tener dentro de la fibra y pues que esto daña el lente de la EFA. Cuando tengan problemas con la EFA es muy conveniente de que realmente revisen con en un servicio técnico especializado que les pueda indicar pues qué sucedió con las bombas internas de la EFA, porque en la mayoría de los casos digamos que se están adquiriendo también EFAs de muy bajo presupuesto y pues no están diseñadas para realmente para tiempos de vida muy prolongados, están diseñadas para tiempos de vida útil un poco reducidos y es necesario saber que la potencia que estos dispositivos inyectan en la fibra es muy elevada. Así que al inyectar este tipo de, de señales muy potentes dentro de una fibra y que muchas veces también la fibra es de baja calidad, tiene muchos elementos internos, muchas impurezas, que lo que hacen es que estas señales interactúen con esos elementos internos de la fibra, estas se recalientan y están devolviendo señal y eso puede ocasionar en la mayoría de los casos que las cefa pues, tengan este tipo de problemas. Así que digamos que asumir que un BFL queme el puerto, pues habría que consultar con el fabricante más bien, porque una señal de una frecuencia o una banda diferente, una longitud de onda diferente o visible, podría afectar la EFA. No, no, pues generalmente no debería de suceder. Ellas deberían de tener algunos filtros para las señales en las cuales no están diseñadas. Bueno, entonces, pasando a lo que es la fibra ADCS generalmente tiene entonces una norma G652 en la mayoría de los casos. Aparte de lo que es el radio de curvatura, pueden tener varias características dependiendo del tipo. Por ejemplo, en esta imagen tenemos una ADSS en donde tienen pues diferentes envolturas, protecciones, más que todo para el tema de instalación aéreo o sobre postes. Por ejemplo, lo que es la protección en Kevlar, la diferenciación en buffers, la norma de colores en buffers para tema de registro y de identificación de cada uno de los buffers y la fibra. Entonces, todo esto hace parte de la norma. La característica spam, entonces, muy importante, siempre lo digo en todos los seminarios, esta no va a ser la excepción. El vano spam va a ser un elemento muy importante para evitar problemas. El vano spam entonces va a determinar qué distancia máxima debería de conectar entonces o de separar la, los soportes entre postes para que esa parte interna de la fibra pues no se vaya a fragmentar o no se vaya a dilatar o no se vaya a averiar. Así que si el vano span es 80, pues esa debe ser la distancia máxima. Muchas veces me dicen, pues yo compré un 80, la instalé a más de 100 metros y me funcionó. Así que se está ahorrando un dinero, entonces le puede funcionar al comienzo, pero recuerden que una de las características de la fibra óptica o digamos esa inversión que estamos haciendo en la fibra óptica, pues debe de ser planeada para durar por lo menos entre 20 a 40 años. Entonces, cuando nosotros hacemos, digamos, este tipo de implementación, puede que funcione, sí, pero lo que estamos haciendo es reducir la vida útil de la fibra porque va a estar en unas condiciones más extremas. Esa parte interna no la vemos físicamente por la parte externa, pero internamente lo que son los hilas de Kevlar se están empezando a romper, se están empezando a dilatar. Entonces, en un periodo de tiempo corto, ya esa fibra va a quedar totalmente inutilizable y vamos a tener que remover toda esa inversión, que prácticamente la parte de la fibra es la mayor inversión y entonces, digamos que eso podría incluso acabar completamente con un ISP. Esa parte de la inversión de fibra óptica es, por decirlo así, la más grande, no solamente a nivel de compra de la fibra óptica, sino que también del tiempo y la cantidad de personal requerido para hacer esta implementación y el tiempo para hacer este despliegue. Si un ISP, digamos que en un año no planeado se agrieta todo lo que es su infraestructura de fibra óptica, pues los clientes no van a dar espera para que haga toda la implementación desde cero para resolver el problema. Muy posiblemente cuando ya haga toda la implementación con digamos que el, el gran recurso económico que se debe implementar,
pues muy posiblemente cuando ya finalicen, todos los clientes pues ya pasaron a otro ISP pues que hizo las cosas de manera adecuada. Así que debemos de tener mucho cuidado con esto. Otro elemento importante es qué elementos utilizamos para la suspensión. Generalmente la fibra DCS es una fibra tipo redonda, así que los elementos para su fijación generalmente van a ser las suspensiones de tipo corneta, los preformados helicoidales o también están unos sensores de fibra redonda. Todos estos están diseñados para la fibra redonda y digamos que el elemento clave de este tipo de accesorios de instalación es utilizar el adecuado según el diámetro que puede tener la fibra. ¿Qué puede suceder cuando utilizamos entonces un accesorio que no está diseñado para el diámetro de la fibra que corresponde? Entonces vamos a generar un problema que se llama las macrocurvaturas. Digamos que en la parte superior tenemos la instalación correctamente diseñada con el preformado. Entonces lo que hacemos es dejar, por decirlo así, una curvatura que es ideal para el tipo de fibra que estamos utilizando, pero resulta que el preformado que adquirimos no está diseñado para el diámetro del cable o posiblemente no tiene el nivel de abrasidad suficiente para que la fibra quede sujeta perfectamente pues con los diferentes eventos que se pueden presentar, temas de viento, temas de lluvia, temas de nieve. Vemos que, por ejemplo, en ciudades de Colombia como Bogotá, se presentan, por ejemplo, eh, heladas, en lo que son, por ejemplo, en corregimientos de alta montaña. Entonces, esa humedad o digamos, ese nivel de congelamiento que se adhiere a la fibra, pues eso incrementa el peso. Así que muchas veces cuando hacemos la instalación puede parecer de que el herraje está haciendo bien su trabajo, pero debemos de verificar muy bien que el nivel de, de sujeción que puede tener pues debe ser bastante elevado. En el Andina Link vi un stand muy interesante en donde tenían una máquina en donde podían tomar un preformado de estos, le simulaban un peso y pues allí se podría ver la calidad del preformado debido digamos, al nivel de fuerza que se le podía generar y pues que no soltaba la fibra. Ese tipo de muestras son bastante interesantes para saber de que el preformado que se está adquiriendo pues es el ideal y pues que hace correctamente su trabajo. En la parte inferior vemos cuando el preformado es de mala calidad o que no hace o digamos que no está diseñado para el diámetro correspondiente. ¿Qué es lo que va a suceder? De que él empieza a soltar la fibra, empieza digamos que la fibra, si hacen una tensión en otra parte, ellos la empiezan a soltar y lo que va a hacer es que se empieza a adherir a lo que es el poste. Entonces, esto va a generar una curva mayor de lo esperada y entre más delgado sea el poste, pues el radio de curvatura se va a incrementar. Esto puede ocasionar de que em, podamos tener una pérdida, como puede ser leve, como puede ser muy alta, y vamos a ver pues en qué escenarios se puede presentar. En este momento me aparece, bueno, hay una pregunta, aquí va un poquito larga, eh, entonces, debido a que estaba muy larga, vamos a avanzar un poquito y más adelante vamos a sacar espacio para esta pregunta. Entonces, es muy importante que para una instalación evitar las macrocurvaturas que se puedan generar en los postes, utilicemos los preformados adecuados, instalarlos como corresponde. Entonces tenemos, por ejemplo, a la izquierda el preformado de retención. Para su instalación se requieren dos, así como vemos en la imagen. Y a la derecha tenemos el preformado de suspensión. Entonces, en este caso, digamos que genera incluso menos radio de curvatura, prácticamente está totalmente suspendido o hace, digamos, un comportamiento similar a lo que es eh, la suspensión tipo corneta. Entonces, estos son ejemplos de cómo, digamos, que debería de quedar correctamente este tipo de implementación a través de los preformados.
Así que vamos a ver diferentes tipos de fibras. Tenemos también, por ejemplo, una fibra que se ha hecho muy popular por tema de presupuesto y es la fibra óptica ASU. Es una fibra en donde, a diferencia de la anterior, en donde, por ejemplo, en cada buffer se colocan 6 hilos de fibra. Este tipo de fibra puede tener como 6, como puede tener 12 hilos, pero todos estos hilos se implementan en un solo buffer. Así que sigue cumpliendo con alguna norma, pero pues esto ayuda a reducir los costos sin sacrificar performance. Así que digamos que para los que buscan fibra con bajo presupuesto, esta es una buena alternativa, pero sí debemos de tener en cuenta que al reducir, digamos, su composición interna, el, el, el diámetro de esta fibra pues, va a ser inferior. Así que el preformado generalmente para este tipo de fibra debe de ser más pequeño para poder de que pueda sujetar esta fibra correctamente. Entonces siempre recuerden verificar la ficha técnica internamente para conocer pues cuál es el diámetro adecuado del preformado que deben de utilizar. Otra parte muy importante es qué tipo de herramientas se está utilizando para lo que es el tema de sangrado, de apertura de la fibra. Muchas veces se utiliza el accesorio inadecuado, entonces accesorios vamos a encontrar muchos. La idea es que sepamos cuál es el accesorio adecuado para cada uno de ellos y pues que nos permita que al momento de que hagamos el sangrado, el pelado de la fibra, pues no genere daños internamente, porque pues muchas veces digamos que sucede que nos dañan una fibra y esa fibra no es la que estamos utilizando, por decirlo así, en las primeras instalaciones, pero cuando ya avanzamos y empezamos a utilizar otros recursos de la fibra, entonces encontramos de que esta fibra está con problemas, entonces allí se genera la confusión. Unos hilos funcionan, otros no, y empiezan a echarle la culpa a otro tipo de factores. Entonces, el uso de herramientas también es una parte importante. Tenemos la fibra tipo drop, maneja una norma 657 y esto se debe porque es una fibra para acometida, es una fibra para instalación exclusivamente en la parte interna del domicilio. Esta fibra entonces es muy económica. Em, en algunos despliegues la utilizan como fibra troncal, que no sería lo recomendable, ADSS para lo que es ADSS, la drop para la drop. Muchos me dicen, pues yo la instalo como si fuera ADSS y funciona. Puede funcionar, sí, porque el núcleo de la fibra, pues internamente en todos son lo mismo, pero esa parte externa, el recubrimiento, los elementos, pues están diseñados para diferentes escenarios. Así que tenemos este modelo, por ejemplo, importante de acero. Es muy importante resaltar cuando ustedes trabajen fibra óptica que tenga elementos metálicos, de que debemos de tener mucho cuidado ya que estamos trabajando sobre postes y en los postes pues hay, digamos, líneas de alta tensión. Entonces, esta fibra al tener elementos metálicos, pues se convierten en conductores y estos elementos al ser conductores, pues pueden generarnos descargas. Así que es muy importante, pues primero, la instalación dentro del domicilio del usuario no debe de tener el mensajero. O sea, llegamos hasta el elemento de suspensión del domicilio, pero de allí a la parte interna del domicilio, el portante debe, si es en este caso metálico, como el mensajero de acero, debe de ser removido por seguridad de las personas que residen dentro del domicilio. Esto también ayuda también en el momento en el que instala internamente está trabajando, porque pues también podría recibir una descarga. Estuve tratando de conseguir un video, una vez lo vi, no lo pude descargar en su momento, pero me pareció muy interesante en donde aparecían unos instaladores de fibra trabajando en unos postes y uno de ellos está en el suelo y arroja una fibra, como tratando de pasarla al otro lado de una línea de alta tensión y cuando ésta hace contacto con la línea de alta tensión se genera una descarga que prácticamente genera como una explosión. Entonces, aquí vemos el nivel de complejidad que puede tener trabajar con este tipo de fibra drop. Este tipo de fibra es una de las favoritas porque muchas veces hacen este tipo de implementaciones. Voy a mostrar aquí una imagen. Por ejemplo, digamos que hacen implementaciones como esta, en donde
el mensajero se utiliza para sujetar, por decirlo así, al herraje, pero vemos de que están tratando de proteger la curva de la fibra drop. ¿Por qué? Porque si digamos que con la fibra drop hubieran hecho las mismas curvas que vemos aquí internamente, entonces incremento el radio de curvatura y allí la señal se va a atenuar drásticamente. Entonces, aquí vemos unos ejemplos de cómo utilizan este tipo de fibra, pero hay casos más extremos en donde he visto que lo que hacen es cortar el mensajero y utilizan este alambre del mensajero para sujetar del poste y evitar el uso de los herrajes. Entonces, este tipo de prácticas puede parecer económicas, pero estamos más propensos a que ese alambre se pueda soltar o que fácilmente con una tensión se pueda romper el alambre y de esta forma pues vamos a generar más mantenimientos en lo que es la red de fibra óptica. Así que los que utilizan, digamos, ese tipo de método es recomendable evitarlo, utilizar este tipo de herrajes, por ejemplo, pero en mi caso para lo que es la fibra drop o planas, recomiendo el preformado, perdón, la mordaza CTO, que es la más adecuada para ese tipo de implementaciones. Para los que desean evitar entonces descargas en el momento de implementación de la cometida, tenemos entonces la fibra drop con mensajero dieléctrico. Ese mensajero como tal son hilos de Kevlar. Al ser un material totalmente sintético, entonces estamos evitando de que esa descarga se pueda enviar dentro del domicilio, como también se pueda presentar al instalador al momento de trabajar. Recuerden que la, la, la vida humana pues tiene más relevancia, así que tener elementos que ayuden a proteger la seguridad del trabajador pues van a ser muy importantes. También tenemos fibra, lo que es fibra óptica oval. Es una fibra que puede trabajarse de lo que son los cierres de empalmes o las cajas NAP de primer nivel y alimentarlas de segundo nivel. Es una fibra que es plana, es un poco más gruesa que la drop, pero sirve para trabajar este tipo de instalaciones en donde pues no vamos a utilizar una fibra que tiene 24, 48 hilos cuando solamente se va a utilizar una cantidad inferior. Entonces, este tipo de fibras también nos da una característica un poco más económica y nos sirve para alimentar ese otro tipo de cajas. Como podemos ver, entonces también tiene norma G657 soportando un mayor radio de curvatura. La fibra drop figura 8 para los que buscan una solución más robusta a comparación de la drop tipo flat. Entonces, el precio puede incrementar un poco más, pero esta fibra pues, tiene características de chaqueta un poco más gruesas para proteger la fibra según el escenario. Y aquí tenemos entonces las mordazas para fibra tipo plana. Entonces, recuerden que esta parte va a ser fundamental para el tema de evitar errores de atenuación y muchas veces se pasa por alto. Eh, Utilizar el herraje adecuado va a impedir de que se generen curvaturas en esa fibra óptica y entonces se generen este tipo de problemas. He visto muchos ISPs donde personas les ofrecen el servicio de instalación y puesta en marcha, pero no les entregan ningún, digamos, informe de las atenuaciones, informe de OTDR, en donde puedan visualizar qué atenuaciones hay y en la mayoría de los casos cuando lo hacen es porque no están utilizando los accesorios adecuados, utilizaron simplemente em, accesorios económicos y estos accesorios pues están atenuando la señal. Este tipo de preformado, entonces es muy útil para las fibras tipo plana. Se encargan de sujetar no solamente el portante, sino también las chaquetas de la fibra correctamente. Es muy importante que la fibra sea de calidad. He visto casos donde compran fibra drop muy económica y cuando se utiliza este tipo de herraje, entonces muchas veces las chaquetas se rompen, entonces, una fibra óptica no debería pues, de romperse generalmente cuando se utiliza este tipo de mordaza, porque pues debe estar diseñado para realmente para ella. Entonces, ¿qué sucede con las pérdidas de fibra óptica? Vamos a ver varias de ellas. Una son las impurezas que pueden estar dentro de la fibra.
Esas impurezas pueden generar entonces problemas de absorción, como también problemas de dispersión. Fibra de mala calidad tiene entonces estructuras heterogéneas. Estas estructuras, pues, o digamos, partes de la fibra, pues, no están, digamos, correctamente diseñadas y puede generar fugas de lo que es la señal de la fibra óptica, como también puede suceder cuando la fibra está, digamos, sobre una superficie y un elemento la aplasta. Entonces puede generar deformación sobre la fibra y esa deformación va a ocasionar de que tenga este tipo de superficies donde la luz puede escapar. Recuerden que toda la luz que escapa, pues, va a ser señal que se va a perder. Y también vamos a tener entonces las curvas en donde si supera el radio que, que el tipo de fibra soporta, lo que va a suceder es que, pues, se va a escapar la luz. Tenemos los empalmes, que, pues, es algo que necesitamos hacer siempre en lo de que es el despliegue de la fibra. Y, pues, digamos que un OTDR, aparte de la fusionadora, nos podría ayudar a entender, pues, si esa fusión realmente quedó bien hecha o no, en base a la cantidad de pérdida que se genere. Entonces, empecemos con las pérdidas extrínsecas. Tenemos entonces lo que son las microcurvaturas. Una curva muy pequeña, ya sea por un tema de aplastamiento sobre la fibra o una deformación por el fabricante, va a generar de que esa luz, cuando va a tratar de pasar por esta zona, pues puede ocasionar entonces una pérdida de luz. Entonces esa luz que escapa por aquí, pues es luz que me va a faltar por acá. Y los dispositivos que se conecten al otro extremo, pues van a percibir una señal inferior. Por otro lado están las macrocurvaturas que se generan cuando tenemos, por decirlo así, en la fibra hacemos una curva muy pronunciada, superando pues el ángulo permitido por su norma. Entonces, cuando la luz está pasando a través del medio, que en este caso es la fibra de vidrio, el ángulo es tan estrecho de que algo se alcanza a escapar. Eso muchas veces lo podemos ver cuando tenemos un Pascor que tiene la chaqueta amarilla. Y si nosotros hacemos una curva muy pronunciada, empezamos a notar entonces que esa fibra se pone roja. Ese ejercicio digamos que es un ejercicio muy común. Pero ¿qué sucede dentro de una DSS o de una drop? Que la chaqueta suele ser una chaqueta negra, oscura, y pues que eso muchas veces deja escapar muy poca luz. Así que muchas veces no podemos percibir ese tipo de pérdidas. Pero pues pueden suceder también casos muy extremos cuando se hace pues las pruebas con el BFL. Ahora también hay que ver el tipo de BFL porque pues em, hay señales de señales, ¿no? Entonces, em, algunas veces me envían muestras como esta, en donde eh, me tratan de mostrar pues, de que hay una señal muy fuerte. Yo lo que detecto aquí es que no hay una señal. No pensaría que es una señal, pensaría más bien de que se está utilizando una fibra con materiales metálicos y está haciendo contacto con una línea de alta tensión. Entonces, esa parte metálica se recalienta. Digamos que no es el conductor más adecuado para la cantidad de corriente que está pasando a través de ella y pues esto va a ocasionar de que tome ese color. Entonces, esto es muy peligroso también porque esto puede ocasionar incendios. No sé si alguno de ustedes ha llegado a ver incendios, por ejemplo, en las cajas NAP o en los cierres de empalme, y muchas veces se presenta por este tipo de fibras que manejan materiales metálicos y pues se vuelven conductores cuando hacen contacto con las líneas de alta tensión. Así que si hacemos contacto con una línea y en el otro extremo, em, también se hace contacto donde esta corriente puede buscar, pues, digamos, su camino, va a generar problemas como estos. Ahora, estas pérdidas extrínsecas no va a suceder o no tendría el mismo efecto sobre todas las bandas. Aquí tenemos, por ejemplo, estas bandas, digamos que muy familiar o está muy, en la mayoría de los casos, familiarizado con lo que es 1310. También tenemos 1550. Comparando estas dos, vemos que entonces
una pérdida por una macrocurvatura en la longitud de onda 1310 genera una atenuación un poco leve. Voy a hacer un zoom aquí. Aquí vemos qué cantidad de pérdidas se está generando, ¿cierto? Entonces es un poco leve. Esto digamos que un ejemplo de una gráfica que nos podría generar una TDR, pero si comparamos esa misma fibra, ese mismo trayecto y hacemos la prueba en 1550 nanómetros, vemos de que la atenuación es mayor. Recuerden que al comienzo, pues en la parte que de pronto algunos llaman aburrida, donde explico la parte teórica de las longitudes de onda, las longitudes de onda van a tener comportamientos diferentes según en diferentes aspectos. Por donde viaja, distancias, elementos que atraviesa, entre otros. En este caso, las macrocurvaturas no son una excepción y las frecuencias, por ejemplo, como 1550 nanómetros o 1625, generan atenuaciones muy altas. Ahora, algunos se preguntarán, longitud de onda de 1625. Aquí hay un dato muy interesante. Estábamos hablando de que un proyecto de fibra óptica está pensado para lo que son 20 a 40 años como mínimo. ¿Qué va a suceder? Actualmente nosotros instalamos una red de fibra óptica que puede ser GPON, pero es necesario tener en cuenta que muy posiblemente dentro de unos 2, 3, 5 años ya estemos migrando a las redes GPON de 10 gigas. Resulta que esta red de GPON de 10 gigas utiliza bandas 1625. Así que yo puedo estar muy cómodo aquí en GPON, en donde digo, pues la pérdida es muy leve, me quedó allí esa macrocurvatura, pero pues no me está haciendo mayor daño, así que la puedo dejar allí. Resulta que sí noté que en 1550 la pérdida fue mayor, pero el, el, digamos que la EDFA o el amplificador óptico me permitió recuperar esa potencia perdida, pero cuando yo trate de reutilizar esa fibra, esa inversión bastante alta para lo que es una red de 10 gigas, entonces voy a tener un problema bastante grande. Así que esos problemas de macrocurvaturas los debemos resolver porque de lo contrario, cuando tratemos de reutilizar esa red de fibra óptica, entonces vamos a empezar a tener problemas y pues generalmente nos dicen, migrar de GPON a SGS-PON no va a ser problema, la red es compatible, pero si tengo problemas extrínsecos como macrocurvaturas, entonces no me va a funcionar. Entonces, eso es un dato bastante importante. Entonces, ¿qué sucede? Si nosotros miramos dentro de lo que es este espectro, que generalmente se utiliza para las redes PON, vamos a encontrar entonces lo que es Next Generation PON, señal RF para lo que es el servicio de televisión, SG-PON o el SG-SPON a nivel de descargas. Vamos a encontrar entonces que entre 1500 y 1600 esta banda es muy sensible a lo que son macrocurvaturas. Así que estos elementos debemos de solucionarlos y cuando deseemos pasar al siguiente nivel, pues esté la red realmente lista. Otro fenómeno que se está viendo mucho es que muchos ISP se están vendiendo y les venden a otros ISPs y el ISP que compra no hace esta revisión. Entonces dice, bueno, ya el ISP que estoy comprando tiene toda la red de fibra óptica, tengo una red de fibra óptica para unos 15, 10 años, pero no hacen la inspección de que estas bandas pues estén trabajando correctamente bien. Entonces allí podría tener un problema. Digamos que hizo una alta inversión para adquirir este ISP, pero resulta que esa ISP está diseñada únicamente para trabajar en lo que es GPON. Entonces, cuando trate de migrar, pues va a tener que reemplazar toda esa infraestructura desde el comienzo porque puede tener problemas de macrocurvaturas o tendría que resolverlos como pueden haber otro tipo de problemas que vamos a ver más adelante. Entonces vamos a pasar a la parte de mediciones en OTDR. Aquí vamos a ver una parte básica. Para el tema de OTDR realmente, o pruebas de OTDR, habría que sacar un seminario exclusivamente para esto. Entonces vamos a hacer una introducción para que sea, por decirlo así, un primer nivel. Y en un próximo seminario estaremos haciendo ya un segundo nivel donde
Voy a tratar de lo posible de tener ya un laboratorio donde podamos no solamente mostrar capturas, sino pues mostrar en laboratorio cómo se va a comportar el OTDR y configurarlo. Un OTDR entonces es un Optical Time Domain Reflectometer. Es un dispositivo para hacer reflectometría en el tiempo o en el dominio del tiempo a nivel óptico. Esta TDR emite señales direccionadas a través de la fibra óptica y a su vez recoge información en manera de ecos por la luz que es reflejada. Generalmente, entonces, en una TDR vamos a encontrar gráficas como estas, en donde nosotros como especialistas en lo que es fibra óptica, pues debemos de estar en capacidad de entender entonces cada una de estas gráficas qué es lo que nos está tratando de indicar. Entonces vamos a encontrar pues diferentes eventos, digamos que esto que vemos aquí es lo que se denomina eventos y cada uno de estos pues trata de decirnos algo. Así que cuando yo conozco a ciencia cierta qué está indicando cada uno de estos eventos, voy a poder entender y medir a través de la distancia a qué distancia se encuentra cada uno de esos eventos y yo lo que debo hacer es comparar con mi presupuesto óptico con lo que me dice el OTDR, pues ¿qué hay? Si en mi presupuesto óptico me dice que en un tramo no hay conectores, no hay fusiones, no hay ningún tipo de elemento que podría generar una pérdida que estaba planeada, pero en el OTDR me lo muestra, quiere decir de que entonces en esa fibra se está presentando un evento como puede ser una curvatura, macrocurvatura, un árbol que está, digamos que una rama del árbol que cayó sobre la fibra y aún está allí, eh, mordeduras de ardilla se puede presentar, entre otros elementos. Esto me va a ayudar a identificar rápidamente este tipo de problemas e ir a solucionarlos, porque cuando no tenemos un presupuesto óptico y simplemente abrimos el OTDR y nos empieza a mostrar estas gráficas, pues nos va a tomar más tiempo identificarlas porque no sabemos si eso debería de estar allí o no debería de estar. Entonces muchas veces toca hacer eh, un recorrido en campo, pues para tratar de verificar que eso que muestra el OTDR, pues realmente está allí. Así que si el proyecto es muy largo, pues nos va a tomar mucho tiempo. Entonces, es muy importante que cuando ustedes reciban una implementación de fibra óptica, pues que tenga su presupuesto de potencia, que le entreguen entonces la medición correcta del OTDR y que ustedes puedan comparar de que todas dos coinciden. Entonces, un OTDR, digamos que aquí tenemos un ejemplo. OTDRs hay muchos. Digamos que este se podría decir que es un mini OTDR. Eh, Entre OTDRs, elijan el que más le convenga. Pueden variar en tamaños, características que pueda mostrar, tipo de pantalla, pantalla táctil, pantallas que no son táctiles, tipo de conector que tiene. Muy importante, rango de frecuencias que puede leer. Porque si ustedes están pensando, por ejemplo, ya en redes de 10 gigas, en la mayoría de los casos he visto que muchos llegan solo hasta 1550 nanómetros, entonces no podrían medir este tipo de factores que acabo de explicar. La mayoría de ellos entonces tiene, por ejemplo, botón de guardar. Eso es para que cuando hagamos las mediciones y deseamos guardar ese archivo, ya sea para adjuntarlo en un informe o hacer una visión después de ese informe, lo podamos hacer. Selección del tipo del cursor, el botón de menú, zoom para visualizar más grande este tipo de gráficas, botón para pantalla completa, encendido, control y confirmación, pues para navegar dentro de los menús o seleccionar opciones, promedio de medición, activar la medición en tiempo real, cancelar, BFL, Power Meter. Entonces, muchos se parecen, puede cambiar de, por ejemplo, este es tipo vertical, hay otros que son tipo horizontal. Entonces, es muy importante verificar más que todo el tema de características que tiene. Los OTDR generalmente hay que configurarlos para especificar la distancia que deseamos medir. Muchos de ellos vienen en configuración auto, que generalmente trabaja bien, pero pueden haber proyectos en donde es muy, digamos que para obtener una mejor medición, sería recomendable especificar la distancia.
Algunos modelos pueden indicar que soportan los 100 kilómetros, pero muchos trabajan bien hasta los 80 kilómetros, hablando pues de lo que es una red POM. Pues no llegaríamos a los 80 kilómetros. Digamos que en una red POM estaremos hablando de que no debería tener máximo o más de 20 kilómetros. Las OTDR permiten configurar pulso, tiempo de medición y hay dos tipos de mediciones. Este tipo de mediciones entonces puede ser, por ejemplo, por tiempo. Se envían señales con pulsos y entre más tiempo, las mediciones pueden ser más precisas. Como también entonces podemos tener lo que son mediciones estáticas, pero es recomendable tomar medidas de ambos porque hay cosas que se podrían percibir con un tipo de medición como con otro. Por ejemplo, la medición estática hace mediciones, es recomendable hacer las mediciones en ambos sentidos, desde donde enviamos la señal como desde el lado del cliente. Por promedio se hacen varias sesiones y estas medidas se van almacenando para obtener pues una información. De esta forma puedo obtener entonces una información en tiempo real. En los eventos podemos entonces encontrar lo que es el primer conector. Aquí tenemos el primer conector, digamos con el que conectamos a la OTDR. Y después entonces tenemos el conector, por ejemplo, que puede ser de una ODF. Después aquí encontramos, por ejemplo, lo que podría ser una fusión. Generalmente tienen esta forma. Y como ustedes se darán cuenta, los conectores, a diferencia de la pérdida que genera entonces la fusión, vamos a encontrar que primero entonces la señal se sube y eso se debe a que como estamos entonces encontrándonos con un elemento, eh, digamos que se enfrenta con otra superficie, hay una cantidad de luz que se refleja. Esa luz que se refleja, entonces el OTDR va a escuchar una señal, por decirlo así, alta, y esa señal que se incrementa debido a ese reflejo es lo que él muestra que sube, pero después vemos de que cuando pasa al otro lado, vamos a entonces a bajar un poco. La fusión, recuerden que genera una pérdida, entonces leve, pero la genera, y es muy importante verificar entonces esas fusiones, pues qué nivel de atenuación generan. Generalmente las atenuaciones deberían de ser mínimas porque una fusión, si me está generando una atenuación muy alta, puede tener entonces un problema de fusión, ya sea de que el diámetro de, perdón, el, el diámetro del núcleo no es, digamos, no coincide con el del otro extremo o que la fusionadora no está trabajando correctamente bien. También tenemos entonces lo que son las curvaturas o los dobleces. Entonces me puede generar una pérdida como esto. Vemos de que se parece un poco a la fusión, pero entonces aquí me va a generar una atenuación un poco más alta. Esta se puede detectar fácil cuando dentro del presupuesto óptico yo sé que en esta distancia no hay ninguna fusión, pero me aparece un evento como este. Entonces fácilmente podría identificar de qué es una curvatura. También tenemos esto que aquí nos dice como un crack. Un crack es como una grieta o una fisura. Se puede presentar por temas de que caiga una rama de árbol sobre la fibra, también animales que muerden la fibra, cuando digamos que hay accidentes sobre los postes y estos postes se caen, entonces muchas veces encontramos también elementos como de este tipo. Y por otro lado, entonces encontramos cuando finalizamos el trayecto de la fibra. Entonces al final tenemos el enfrentador y ese enfrentador pues entonces va a reflejar un poco de luz, así que aquí se sube y después de aquí pues se genera un ruido. Entonces de esta forma podemos identificar de que es de que pues prácticamente hasta allí termina pues la medición. Así que esto generalmente pues allí termina lo que es
nuestro despliegue de fibra. Algunas veces también uno se encuentra de que se genera un incremento como este y se empieza a generar como un ruido, pero después baja y continúa y después genera más ruido. Esto muchas veces pasa cuando los conectores están flojos, entonces es importante verificar cuando suceda esto de que puede ser que el trayecto de fibra no ha finalizado, sino que posiblemente en una caja o en algún elemento en donde van conectores, entonces el conector no está haciendo debidamente contacto. Es muy importante resaltar que los conectores, enfrentadores, cuando se utiliza mucho tiempo de conectar y desconectar, esta parte plástica, esta parte sintética se desgasta y llega un momento en donde no hace el mismo contacto con con los conectores o enfrentadores. Eso es una parte muy importante para tener en cuenta cuando se adquieren dispositivos de segunda mano, porque pues muchas veces no sabemos qué desgaste tienen este tipo de elementos y pues eso puede ocasionar pues problemas en el proyecto de la fibra óptica. Entonces aquí vemos que los eventos por fusión generalmente generarían una pérdida un poco leve y continúa su trayecto. Generalmente pues debemos de tener claro qué atenuación va a generar cada una de estas fusiones. También tenemos las atenuaciones por conector. Entonces conector se enfrenta con conector. La cantidad de luz, recuerden que hay luz que pasa, pero siempre hay una cantidad que se regresa. Entonces, esa cantidad que se regresa, pues el OTDR lo va a percibir como una señal más fuerte, entonces aquí genera este incremento, pero la señal que continúa va a generar una atenuación. O sea, esa señal de acá va a seguir más débil. Y al final, entonces, se va a generar la atenuación que genera el conector y después entonces vemos lo que es el ruido. Ahora, el OTDR puede tener variaciones según la configuración de esos pulsos. Eh, digamos que cuando el pulso es muy estrecho, vamos a notar entonces de que estas atenuaciones, por ejemplo, por conector, no nos muestran muy bien estas crestas de aquí, se ven como muy estrechas. Generalmente cuando el ancho del pulso es óptimo, vamos a ver de que estas crestas entonces se ven un poco más amplias, pero cuando el pulso es muy ancho, entonces empezamos a perder mucha información, entonces lo ideal es que tengamos entonces la configuración del pulso en donde nos muestre información como esta. En la mayoría de los casos nos dicen cuál sería el ancho del pulso óptimo. No hay un ancho de pulso óptimo, precisamente los dispositivos tienen la opción de modificarlo para que nosotros podamos ingresar los valores más adecuados. Lo que hacemos es que se hacen las diferentes pruebas y cuando tengamos entonces una visual como esta, entonces quiere decir de que ya está, digamos, en un punto muy óptimo para lo que es la red donde estamos trabajando, pues pueda visualizar esto correctamente. Por otro lado, tenemos otra característica de las OTDRs que son los eventos de zona muerta. Esta información, por ejemplo, la saqué de una OTDR que estamos comercializando, no es de GLC, es de otro fabricante, pero entonces tiene un evento de zona muerta inferior a los 1.5 metros. Esta información es importante revisarla en el datasheet del producto porque nos va a decir entonces que después de que se genere un evento, qué tanto podemos, digamos que la OTDR, después de ese evento, qué tanto podría registrar. Así que cuando tenemos este tipo de eventos, digamos que si después de este conector, yo por aquí tengo, por decirlo así, una atenuación por una curvatura, digamos que el técnico que me trabajó esa caja no hizo bien el trabajo y me dejó una curva allí mal hecha o en un cierre de empalme, digamos que después de una fusión me hicieron una curva que no debía. ¿Qué es lo que va a suceder? Que después de que la OTDR detecta este evento, él podría interpretar correctamente
qué es lo que está sucediendo, pero después de cerca o de menos de 1.5 metros. ¿Qué es lo que va a suceder? Que los eventos que estén dentro de ese rango no se podrían percibir. Así que aquí le dice acá, perdón, digamos que el evento está aquí. Y la OTDR, ¿qué va a suceder? Es que no me va a generar este evento únicamente, sino que él me va a decir, se generó la atenuación, pero bajó hasta acá y yo voy a pensar de que esa atenuación pues, se debe a ese conector. Pero resulta que atrás hay entonces una curvatura que me está generando una pérdida. No queda registrada porque después del evento es una muerta, entonces la OTDR difícilmente va a poder visualizar pues qué es lo que está sucediendo. Así que cuando se presenta una alta reflexión y hay saturación del fotodiodo del receptor de la OTDR necesita algo de tiempo para poder recuperarse de ese estado. Entonces, durante ese tiempo se pueden perder algunos eventos. El tiempo que puede demorar la OTDR en recuperarse es la que se determina como zona muerta y es esta que tenemos aquí. En cada OTDR puede variar, así que les recomiendo verificar en cada una de ellas. Bueno, aquí estábamos viendo, hay unas preguntas. El otro tensor este es a la fibra, creo que fue una parte más atrás. El tipo cartuchera. Normalmente no la debería de estresar, así que tienen que verificar también la calidad del tipo de mordaza, pero la cartuchera no debería estresarla, incluso la tipo cartuchera suele ser sintética, como una especie de, de polímero. Así que no debería estresarla. Ya podría ser un tema o de la calidad de fibra o de la calidad de la mordaza. Así que le recomendaría, si con una cartuchera le está sucediendo eso, compruebe con otra de otro fabricante. Listo. Había una pregunta larga de señor Davis. No se preocupe. Lo que pasa es que me tocaría leerla toda, entonces vamos a dejarla para el final. Por otro lado, con las OTDR están lo que son las bobinas de lanzamiento. Las bobinas de lanzamiento, bueno, digamos que las OTDR suelen tener una zona muerta y esta zona muerta se presenta también en los primeros metros en donde la OTDR no puede medir. Eso también lo pueden encontrar en la ficha técnica. Si nosotros conectamos, digamos que el OTDR directamente a lo que es la red POM o directamente a lo que es, digamos, el despliegue de fibra que tratamos de medir, podríamos ocasionar una medición errónea. Siempre es importante entonces verificar esa salida de zona muerta. Esta distancia de zona muerta nos va a determinar entonces qué debemos de poner antes de conectar a la red de fibra óptica o cuántos metros de fibra deberíamos de tener antes de conectar a la fibra óptica para que cuando ya la OTDR puede entonces registrar esos eventos correctamente, pues me registre desde el primer conector. He visto casos que cuando conectan la OTDR sin la bobina de lanzamiento, el problema está en el primer conector y no lo va a detectar. ¿Por qué? Porque esos primeros metros no tiene capacidad de medirlos porque está muy cerca al receptor. Entonces, es muy importante de que siempre verifiquemos esto para utilizar la bobina de lanzamiento. Hay algunas bobinas que ya vienen hechas, pero pues es muy recomendable de que busquen un fabricante que haga la bobina de lanzamiento a medida porque las OTDRs, pues cada una de ellas, según su fabricante y modelo, pueden tener una salida de zona muerta diferente. Esas bobinas de lanzamiento nos permiten entonces detectar errores desde el primer conector. Estas bobinas son diminutas, así que nos va a permitir tener un transporte, digamos que cuando vayamos a hacer las pruebas la podamos tener en una maleta, en un bolsillo y no andemos con un carrete como he visto en algunos escenarios que hacen algunos ISPs. Las recomendaciones entonces con OTDR es mantener el conector del OTDR en buen estado y limpio, instalar la tapa cuando no esté en uso, cambiar el conector si está dañado. Muchas veces, pues, toca cambiar el OTDR. Cuando se consulta con el fabricante cuánto vale el conector del OTDR, sale más caro el conector. O muchas veces el fabricante lo que pretende es que usted le compre otro. Así que es muy importante, digamos, cuidar esta parte del conector, no dejarla caer, conectar los elementos con cuidado. Generalmente,
con el conector tipo SC, que es el más convencional o el más comúnmente usado en Colombia, pues sabemos de que los elementos que sujetan la parte interna son sintéticos, son de plástico, y con el tiempo, con el uso, el plástico va a perder, digamos que su firmeza, digamos que la parte se empiezan como a desgastar. Entonces, generalmente en este tipo de conector tiende a, a degradarse más fácil. En la mayoría de los casos, muchas veces se encuentra el de conector tipo FC, porque es un conector tipo metálico que enrosca. Este conector tipo metálico es el preferido generalmente en las OETDRs porque permite tener, digamos que alargamos la vida útil porque este conector es más difícil de dañar. Lo único es que vamos a tener que adquirir una bobina de lanzamiento que tenga el conector inicial NFC. Dentro de las pérdidas extrínsecas, entonces también tenemos la dispersión por tipo de estructura, puede ser entonces ya un tema de fabricación del fabricante que haga una fibra de mala calidad, como que haya sucedido un evento que deformó pues la composición de la fibra óptica. Dentro de la fibra pues generalmente se ven todo tipo de eventos. Muchas veces uno se encuentra pues digamos que dependiendo del escenario uno se encuentra con muchas cosas. Sitios donde hay, por ejemplo, ardillas. Por ejemplo, aquí vemos también que hay mucho árbol y muchas veces por tempestades caen las ramas de los árboles sobre la fibra y pues el peso de la rama pues muchas veces genera una curva muy, muy grande o como puede directamente averiar la parte interna de la fibra. El tipo de herramienta que se usa también es muy importante. Cada una de ellas está diseñada para, digamos, una función. Están las peladoras, ya como por decirlo así, de la fibra como tal, peladoras de chaqueta, las cortadoras de Kevlar, las cortadoras o digamos sangradoras de buffers. Entonces vemos que hay muchas herramientas, por decirlo así, para lo mismo. Lo importante es que funcione y que no me genere daños en la fibra. Eso es lo que deben de siempre verificar. También vamos a tener entonces pérdidas por inserción. Recuerden que vamos a tener entonces esa luz que viaja de un conector y va a pasar al otro. Así que los conectores sean los indicados, como vemos en la parte superior, SC con SC. No va a ser combinaciones porque entonces vamos a tener una pérdida de cómo esa luz trata de llegar al siguiente conector. Así que cada uno de los pulidos tiene su propósito. Generalmente el pulido tipo azul se ve mucho en lo que son las redes exclusivamente de datos. Por ejemplo, en las conexiones de conector tipo LC. Las conexiones LC se utilizan mucho por tema de tamaño para los módulos SFP o los mini GIFs, en donde eh, se utilizan exclusivamente para redes de datos. Los conectores tipo SC, también vamos a encontrar el pulido UPC, el azul, pero es más popular el APC porque con eso ya vamos a tener una red preparada para lo que es el tema de televisión. Entonces, este tipo de conector tiene la punta angular que lo que hace es que cuando se envía la luz, entonces en vez de reflejar hacia atrás, entonces va a reflejar hacia afuera y de esta forma, pues entonces la cantidad de retorno que se puede tener va a ser diferente. Esto en una OTDR también se puede percibir. Cuando tenemos conectores UPC, vamos a encontrar un pico o una cresta un poco más alta a comparación de la que genera el APC. Entonces, conectores de calidad, es muy importante revisar la ficha técnica. Si ustedes miran estos conectores, este tipo de conector se encuentra en todo lado. Lo encuentran en Mercado Libre, en Facebook, en cualquier lugar. Pero algo que muchas veces se tiende a omitir es verificar la ficha técnica. ¿Qué pérdida por inserción tiene el conector? Entonces, puede verse exactamente igual, pero digamos que la férula, el pulido, el que se encarga de hacer ese, digamos, esa parte
de la fibra óptica, pues no la va a hacer igual. Trató de ahorrar algo en recursos porque se comercializa más el económico, pero entonces empezamos a hacerle un daño a la red y es que hacemos entonces esa pérdida por inserción. Entonces es muy importante verificar para saber entonces qué tanta pérdida genera y así identificar qué conector tiene más calidad sobre el otro. También están las pérdidas intrínsecas y aquí va a influir mucho también el fabricante de la fibra. En la parte interna, entonces, ¿qué tenemos? Ya hay algo que es, por ejemplo, lo que se llama el pico de agua, las impurezas que habíamos hablado. Entonces, según el fabricante, pues ese tipo de fibra en la parte interna va a tener una calidad. Eso no lo podemos ver en la parte de afuera, pero internamente puede tener entonces este tipo de elementos y puede generar pérdidas intrínsecas. Cuando hablamos de intrínsecas, quiere decir que la pérdida se genera como tal dentro de la fibra óptica. ¿Y qué sucede? Cuando entonces envían los señales, las haz de luz, esa luz golpea esos elementos, esas impurezas, y esas impurezas entonces tienen una forma, tienen, digamos, una composición que lo que ocasiona es que esa luz entonces se disperse en diferentes direcciones. Así que esa luz que se dispersa en direcciones diferentes va a generar una pérdida. Así que generalmente la fibra de bajo costo va a tener, digamos, este tipo de problemas. Y muchas veces, como hablábamos, cuando tenemos, por ejemplo, una medición de 1310 nanómetros, parece mínima, pero recuerden, pensando a futuro en donde ya tengamos una red de 10 gigas, esta atenuación se podría visualizar de manera bastante prolongada. Así que hacemos nuestra inversión de activos, red de fibra de 10 gigas, pero cuando montamos todos los activos, resulta que nada funciona y nos toca volver a desinstalar toda esa fibra y volver a instalarla nuevamente o instalar una nueva fibra en paralelo. Por otro lado están entonces las pérdidas por absorción. También entonces vamos a tener que las, estas impurezas, estas partículas o la cantidad de agua, digamos que la fibra no es de bajo pico de agua. Entonces, todos esos elementos que están dentro de esa fibra de vidrio, cuando la luz pasa, en este caso, el efecto no es de dispersión, sino que absorbe algo de luz, así que la luz pasa derecho, pero va a pasar en un nivel inferior. Entonces, estas pérdidas intrínsecas por absorción perjudican principalmente lo que es la banda o la longitud de onda 1577 nanómetros, que generalmente se utiliza también para lo que son las redes XGS-PON. Así que aquí tenemos una gráfica en donde nos muestra, por ejemplo, la atenuación por tipo de bandas cuando se atraviesa, digamos, o cuando enviamos estas señales a través de la fibra. Entonces aquí vemos de que principalmente se presenta un pico por los lados de 1400, entre 1350 y 1450. Hay un pico de atenuación bastante grande cuando la pérdida es intrínseca. Pero acá en la parte de lo que es 1550, entonces la atenuación pues es un poco inferior, pero vemos que hacia acá tiende a subir nuevamente. Entonces debemos de tener mucho cuidado porque recuerden que la rentabilidad de una red de fibra óptica va a depender de que esa fibra realmente nos dure los 20 años. No va a haber ISP que pueda soportar de que cada 2 años, cada 3 años tenga que cambiar la red de fibra. Recuerden, la fibra óptica tiene que estar diseñada, pensada para 20 años o más. ¿Qué va a garantizar eso? Que tengamos una fibra de calidad, que evitemos las macrocurvaturas, que la calidad no nos vaya a generar entonces unas pérdidas intrínsecas, que tenga un bajo pico de agua. Entonces, muchas veces por ahorrar el tema de precios, pues lo que hacemos es que estamos echando esa inversión a la basura. Entonces aquí vemos, por ejemplo, 1350 nanómetros puede generar una atenuación por cada kilómetro recorrido de 0.3 dB. Pero en el caso de 1300, por ejemplo, tenemos una atenuación de 0.5. Entonces, vamos a ver esas bandas, digamos que como es de costumbre, lo que es eh, a nivel de descarga en GPON, utilizamos 1490.
A nivel de carga, 1310. Pero hablando de una red de 10 gigas, entonces a nivel de descarga, 1577. Entonces ya vimos que hay problemas que si no los controlamos, nos podría generar problemas para esta migración a nivel de descarga. Entonces, en el OTDR parecía de que el problema era mínimo, pero cuando pasamos a la nueva tecnología, el problema se vuelve grande. Y a nivel de carga, pues estamos en 1270, entonces no vimos problema, pero recuerden que como el tráfico es bidireccional, ese tráfico de descarga va a ser muy importante y ese tipo de problemas en la fibra óptica nos va a generar inconvenientes. Otro problema muy frecuente y silencioso son las impurezas en los conectores. A esta parte es otra que se le resta mucha importancia y es una de las más frecuentes. En el lado izquierdo vemos un conector con impurezas. Allí estamos viendo como tal esa parte redonda es el núcleo de la fibra óptica y generalmente para tener, digamos, una imagen de este tipo se requiere hacer un zoom de unos 400x, por ejemplo, para poder alcanzar a percibir esto. ¿Qué es lo que les trato de explicar? Que si nosotros tomamos la punta de la fibra y tratamos de ver con el ojo, podemos verla perfectamente limpia, pero cuando la visualizamos internamente, entonces vamos a tener este tipo de impurezas. Entonces voy a activar un momento la cámara, aquí para hacerles una muestra de, de cómo se visualizamos estos conectores a través del microscopio. Entonces, por favor me indican si pueden visualizar allí la cámara. Voy a tratar de ajustar entonces el foco. No sé si ustedes pueden visualizar la cámara. Por favor, alguien me comenta por el chat. Entonces aquí vamos a encontrar de que me dicen que aún no. Ah, bueno, acá traten de visualizar la cámara de mi usuario. Entonces aquí vemos el núcleo. Miren que aquí estoy girando un poco. Lo que estamos viendo, esto aquí es en tiempo real. Este es el núcleo de la fibra. Y allí vamos a ver varias cosas. Podemos ver que, por ejemplo, hay rayones, como también hay impurezas. Ese tipo de impurezas, entonces, ¿qué sucede? Que cuando la luz trata de viajar por allí, como podría absorber entonces la cantidad de luz, me va a generar una atenuación o la podría devolver. Entonces, este tipo de problema es muy silencioso y a la vista humana es difícil de percibir. Voy a usar varios conectores. Van a ver de que algunos van a tener problemas más complejos, como este. Voy a hacer un poco aquí el foco. Digamos que este aquí que tenemos tiene un problema bastante grave. Entonces aquí podemos ver de que el problema de impureza en la punta del conector es bastante grande y esto va a generar una atenuación bastante fuerte. Entonces, si yo miro lo que es la punta del conector, voy a cambiar aquí la cámara para que ustedes puedan ver lo que yo tengo aquí en este momento. Y que ustedes puedan ver entonces de que si yo miro el conector directamente, em, a simple vista puede parecer de que está perfectamente limpio. Ahí está el conector. Miren que no está negro, como veíamos allí en el microscopio, pero cuando paso a introducirlo, entonces vamos a tener esta visual. Entonces, esas costumbres que muchas veces tienen los técnicos de que escupen el conector y llegan con la camiseta y tratan de limpiarlo, pues eso no va digamos que muchas veces a solucionar. Otro problema a tener en cuenta es que cuando
estas impurezas llevan mucho tiempo. Recuerden que esta luz o la luz cuando interactúa con alguna materia, tiende a generar calor. Y ese calor, al pasar el tiempo, va a empezar como digamos que esas impurezas se empiezan a unir a lo que es la férula, así que muchas veces limpiando no se va a solucionar. Entonces voy a hacer, por ejemplo, aquí una muestra. Voy a hacer una limpieza poco convencional, entonces simplemente le aplico un poco de agua a la punta del conector. Voy a la camiseta, lo que generalmente hace muchas veces el técnico cuando le dicen limpien el conector. Y entonces aquí vemos de que hay una mejora, pero miren de que esa mejora no es completa. Y allí muchas veces puede quedar entonces partículas húmedas que en el momento no la vemos, pero con el tiempo empiezan a acumular otras partículas y volvemos al mismo problema. También se puede presentar de que cuando se le aplica, por ejemplo, un alcohol que no es isopropílico y tiene pues un nivel de agua que no es el más adecuado, entonces empezamos a ver esas partículas húmedas, eso que ustedes ven allí moviéndose, entonces eso es humedad y esas partículas entonces tarde o que temprano se unen, se solidifican y vamos a tener el mismo problema. Miren esa grande que tenemos a la izquierda. Entonces, una práctica correcta es que le apliquemos el alcohol que realmente sea isopropílico, que tengamos los paños adecuados para que esas impurezas, entonces, no nos vayan a generar ese tipo de partículas por allí flotando o sobre el conector, porque con el tiempo van a generar más inconvenientes y entonces vamos a seguir entonces presentando ese tipo de problemas. Entonces recuerden que utilizar el tipo de limpiador adecuado, pues generalmente muchos utilizan por tema de presupuesto lo que es el alcohol isopropílico con paños, pero en la mayoría de los casos, voy a colocar aquí otros conectores para que ustedes vean cómo se van visualizando, mientras este es otro conector. Pero hay herramientas que nos ayudan a mitigar esto y pues que podamos darle una mejor solución al cliente. Debemos de tener en cuenta que si el problema se genera, por ejemplo, en el conector de la ONU, y pues ya prácticamente esas partículas no se remueven incluso con limpiador ni con alcohol, pues prácticamente debemos de cambiar la ONU porque va a ser, pues, digamos que va a ser muy difícil solventar ese inconveniente. Entonces, para eso tenemos diferentes herramientas que ustedes ya pueden encontrar dentro de nuestro portafolio, que son como el microscopio. Este modelo es de 200X, suficiente para que podamos visualizar. No vamos a ver pues el núcleo tan grande, pero nos va a permitir ver si hay impurezas en el conector. Ese no es digital, este en la parte aquí trasera, esta parte de acá, lo que hacemos es colocar el ojo y aquí colocamos el conector, lo encendemos y aquí tenemos cómo ajustar el foco para visualizar y de esta forma podemos detectar ese tipo de problemas y saber si ya es hora de cambiar el conector o simplemente con limpieza lo podemos solucionar. Muchos se dirán, no, pues no necesito verificar, sino que simplemente voy cambiando. Ustedes saben de que generalmente, digamos que en la parte de instalación del cliente puede ser un poco flexible, pero hablando de la red del ODF como tal, no podemos estar cambiando conectores constantemente porque pues vamos a quedarnos, digamos, sin nuestros metros de holgura y pues después vamos a tener que corregirlos con fusiones y más fusiones son pérdidas. Entonces, saber cuándo realmente necesitamos cambiar el conector es fundamental para el tiempo de vida útil de la fibra óptica y utilizar los limpiadores adecuados. Este limpiador es un lápiz
se introduce dentro del conector. Digamos que si tenemos el conector directamente, le ponemos un enfrentador y con este entonces introduciéndolo en la punta del enfrentador, presionamos un botoncito y este se encarga de pasar una superficie muy suave que no vaya a generar grietas en la férula y se encarga de limpiar entonces eh, no va a generar entonces daños en la férula del conector. Entonces, este modelo, por ejemplo, viene para 800 limpiezas y es un elemento muy útil pues para generar o digamos que para temas de visitas a clientes o mantenimientos en las cajas, podamos entonces hacer estas limpiezas y así garantizar de que no se generen estas pérdidas. Esas pérdidas generalmente ustedes las van a notar cuando el conector está generando una pérdida mayor a la normal. Por otro lado están entonces los núcleos desajustados. Los núcleos desajustados entonces van a generar también inconvenientes. Digamos que algunas fusionadoras son muy sofisticadas y detectan esto y lo corrigen, pero hay otras que no. Ahí está el problema con las fusionadoras económicas. Y es que al generar esa fusión con el núcleo desajustado, entonces hay luz que se regresa y pues la luz que se regresa pues no va a poder llegar completa al otro extremo. Entonces, cuando utilicemos el OTDR, vamos a ver una pérdida fuera de lo normal a lo que debería tener una fusión. Bueno, por aquí habían unas preguntas. Entonces dice, ¿alguna aplicación o software de gestión que puede indicar que tengo problemas en los conectores o en el punto de la fibra? Lo más ideal es tener una OTDR. La OTDR, pues así como vimos en la gráfica, son las que podrían indicar, digamos que generalmente si yo compro un conector que me genera una pérdida y de 0.5 dB y yo estoy viendo pérdidas de 1 dB, 2 dB por cada conector, pues allí el OTDR me está alertando de que la pérdida es mayor y de esa forma puedo identificar que ese conector tengo problemas. Por aquí me decían, por favor, colocar uno limpio. Bueno, yo de las varias pruebas que hice, coloqué uno limpio. Eh, Me preguntan aquí, ¿con una sola pasada el lápiz es suficiente? Allí está lo importante de tener el microscopio, porque si generalmente, digamos que si el problema es muy drástico, es posible que con una sola no sea suficiente. Entonces, en algunos casos va a ser necesario unas 2 o hasta 3 veces en la mayoría de los casos que he visto. También está el uso de cierres de empalme de calidad. ¿Qué pasa con los cierres de empalme? Que externamente pueden parecer todos iguales, pero internamente pueden, digamos que no son cierres de empalme presurizables. Si ustedes verifican, por ejemplo, aquí en esta captura de acá, sí se alcanza a ver de que este tiene aquí el cierre de presurización, en donde esto es, digamos, algo que garantiza de que cuando se arma el cierre de empalme, podamos darnos cuenta de que correctamente está presurizado. Nosotros aquí le podemos inyectar aire a presión y de esta forma generamos, o sea, podemos saber una de que está herméticamente perfectamente sellado y dos, que si el cierre de empalme se llega a caer y que digamos cae en un charco, pues que no se vaya a inundar o que no le vaya a ingresar agua. Entonces, esta parte es muy fundamental para un tema de profesionalismo en la parte de empalmes y instalación de la red de fibra óptica. He visto muchos casos, eh, problemas en esos cierres cuando se les entran que hormigas, una vez incluso compartí una foto donde había un nido de murciélagos. Entonces, como puede suceder que el cierre quedó mal, digamos que la persona que hizo el trabajo o no la cerró bien, o no la hermetizó bien, o no presurizó bien. Muchas veces es que la caja es de mala calidad y con el tiempo solita se empieza a aflojar. Así que, como les decía, siempre tiendan a dudar cuando los precios, digamos que el producto con las mismas características tiene una diferencia muy grande de un precio con otro. Está el grado de ingreso, de protección de ingreso IP. GLC está manejando en productos
niveles de ingreso entre IP65 y IP67 según el modelo, lo cual es un alto grado de protección contra ingreso. Según el producto, pues sube dependiendo del tipo de elemento y uso. También están los cierres de empalmes mecánicos. Estos cierres de empalmes no necesitan un soplete para poder hacer ese presurizado. Así que estos tienen unos conectores mecánicos con los cuales desarmándolos, introduciendo la fibra y volviéndolos a armar, pues ya vamos a generar esa presurización. Entonces, para los que no les gusta andar con una pipa de gas haciendo este tipo de labor, entonces este tipo de cierres de empalmes pues puede ser muy útil en este tipo de despliegues. También hemos visto casos de, por ejemplo, de instalaciones cerca de petroleras. Generalmente, entonces, en este tipo de zonas no se puede utilizar sopletes, así que este tipo de elementos también se requieren mucho y se ha vendido muy bien cuando se trabajan en este tipo de zonas porque no se pueden utilizar esos elementos. Las JDF, que pues digamos que a nivel funcional tienen unos aspectos más que todo de organización y de documentación, de que tengamos todo claro qué está conectado con qué y que podamos intervenir rápidamente. Entonces tenemos ya sea de 24, 48, 96 conectores APC, LC para cada tipo de escenario. Así que digamos que yo he visto casos en donde muchas veces el ISP por ahorrar un poco de dinero lo que hace es conectar directamente la fibra que llega pues a los postes, la aterriza y la conecta directamente a la OLT. Entonces recuerden, después de que la señal viaje de un lado a otro es funcional, pero van a haber problemas que vamos a tener, como por ejemplo curvas, problemas de conectores. Entonces, este tipo de cajas nos permite tener todo perfectamente documentado, de que yo pueda ver en la caja pues qué conecta con cada sitio y que cuando yo necesite intervenir pues pueda saber claramente qué es lo que estoy manipulando. Cajas NAP y para exterior como para interior, cajas NAP que ya vienen pues armadas con todos sus accesorios, eh, u- con splitter 1x8, 1x16, para que la armemos a nuestro gusto. Soluciones preconectorizadas, que es algo que ya se está empezando a masificar aquí en el mercado, porque uno de los problemas más frecuentes que se presenta en la red FTTH es que no siempre vamos a contar con un empalmador o instalador que tenga pues la experiencia para que cada vez que interviene una caja pues no me genere un daño. Así que entre nosotros más evitemos de que el técnico manipule la parte interna, eh, vamos a evitar esas fallas con el usuario final. Uno de los problemas muy frecuentes es que cuando instalan un cliente nuevo o le desconectan el servicio a un cliente, el técnico manipula la parte interna, está cansado, ya lleva muchas horas trabajando, así que no va a tener cuidado, quiere hacer todo rápido, empieza a manipular la caja con fuerza, empieza a desnucar la fibra, empieza a golpear fuerte la fibra. Entonces, al cliente que le instaló, pues le quedó bien, al cliente que le desinstaló lo dejó sin servicio, pero a raíz de eso otros clientes se quedaron sin servicio. Es otro de los problemas más frecuentes que se ven en los proveedores de fibra óptica. Y este tipo de cajas está pensada para que evitemos ese tipo de manipulación. Este tipo de cajas entonces consiste en que podemos armar todo normalmente. Aquí vemos, por ejemplo, que va a armar el conector. No va a ser el proceso completamente, pues como es por temas de tiempo, pero la idea es que ustedes vean de que con un conector SCAPC convencional tipo mecánico, armo el conector y simplemente lo que hago es retirar la tapa de la caja y hago la conectorización de ese cliente. Así que en ningún momento vemos de que el técnico, obviamente la caja ya debe tener el servicio instalado. Aquí vemos de que en la parte inferior tenemos la entrada con sangría, ya hay servicio en la caja y lo único que hace es entonces conectar sin manipular la parte interna, le hace el sellado y con eso ya se está instalando un servicio. Entonces,
Generalmente los ISPs que pretenden brindar una alta disponibilidad en su servicio están empezando a migrar a este tipo de cajas que permiten garantizar de que el técnico pues no esté manipulando esa parte interna porque de tanta manipulación, ya sea de conectar clientes nuevos como desconectar el servicio a otros clientes, pues entonces empiezan a generar daños. Entonces, resumiendo, pues tenemos de que dentro de la fibra podemos entonces tener problemas, ya sea por temas de fabricación, temas de macrocurvaturas que se pueden generar por el tipo de rajes o de instalación que se haga en el despliegue. En los cierres de empalme se pueden generar problemas por el tipo de, digamos, o el presurizado que pueda soportar ese tipo de cierre de empalmes, entonces muy importante verificar esa parte. Em, En las instalaciones ya a los usuarios finales, entonces el tipo de fibra, pues el tipo de norma, vimos que hay una norma para lo que es fibra DSS, hay una norma para la fibra drop. La fibra drop dentro del domicilio del usuario, pues debe de soportar un radio de curvatura mayor para que no se generen esas atenuaciones que puede ocasionar una macrocurvatura, que nos puede generar entonces también esos problemas de servicio. Em, Está el tema de los conectores dentro del usuario final. Entonces hay unos temas de limpieza. Recuerden que los problemas pueden no notarse en una red GPON, pero cuando migremos al siguiente nivel, que son las redes de 10 gigas, vamos a tener problemas entonces si la red no está adecuada para eso. Y muchas veces no es que lo que instalamos, sino que tenemos problemas de macrocurvaturas, tenemos problemas de conectores sucios, problemas en los enfrentadores. Entonces, eh, hacemos la inversión de la red de 10 gigas y nuestra red no estaba preparada, toca hacer muchos cambios o desinstalar toda la red y montarla nuevamente. Passcores, esto ayuda mucho para los casos en donde no hay nada que hacer. Recuerden que hay una parte dentro del domicilio del usuario donde ellos van a manipular el equipo. He visto que muchas veces lo que hacen es que instalan las ONUs en la pared, en una parte alta o en el techo para que el usuario cuando tenga que hacer limpieza o cambiar digamos, las mesas de un lado a otro, pues no manipule la fibra y genere daños. Pero pues muchas veces el usuario cuando quiere tener mejor cobertura va a cambiar la posición de los dispositivos, así que siempre va a haber una manipulación. Así que estos passcords ayudan a mitigar un poco esos casos de soporte en donde no vamos a a gastar un tiempo armando un passcord, sino que simplemente llegamos con el passcord listo para hacer la instalación en el usuario final. Reemplazar el passcord dañado, instalamos el nuevo. SSAPC en ambas puntas para cuando la red en su totalidad, tanto la caja NAP como, o perdón, la roseta y la ONU tienen conectores APC. Híbrido para cuando tenemos la red en un extremo APC y, por ejemplo, en la ONU es UPC. Entonces, para seguir dando esa compatibilidad, está el Pascore híbrido. Y para redes en donde son totalmente datos, que en ambas puntas necesitamos conector azul, entonces Pascore SC-UPC en ambas puntas. Rosetas de diferentes modelos, rosetas para exterior, muchas veces simplemente necesitamos fusionar una sola fibra o conectorizar una sola fibra y esa fibra va a estar expuesta en exterior. Entonces tenemos la roseta 002 para instalación dentro del domicilio del usuario, Rosetta 001 y respectivos enfrentadores para cada uno de los escenarios. Y los pigtails, pues para corregir entonces esos problemas en donde ya sea para instalación en la ODF o como cuando ya tenemos un daño y digamos que no deseamos conectorizar más o no deseamos seguir atenuando confusión hacia atrás, entonces lo que hacemos es reemplazar o extender la conexión a través de un pigtail. Entonces, vamos a la parte de preguntas. Dicen, la desconexión de la ASU es un tipo de ADSS o es una fibra totalmente diferente. Bueno, el ASU, digamos que en su composición es diferente porque, eh, digamos que en la parte interna, pues hay
Digamos que algunos buffers se reemplazan por algunos elementos de protección y lo que se trata es que en un solo buffer pues tengan todas las fibras. Algunos fabricantes le dicen ADSS tipo ASU, pero pues digamos que como tal, hablando o estandarizando un ADSS, pues debería tener otro nombre porque su composición cambia, ¿no? A pesar de que sigue siendo una fibra para trabajar en un entorno aéreo. Cuando hablamos de una fibra DSS, hablamos de una fibra autosoportada. Eso quiere decir que su composición está diseñada para que no necesite un elemento adicional para poder estar suspendida entre dos puntos cuando se instala sobre postes. Así que como el ASU también cumple esa función, algunos le dicen también ADSS. ¿Listo? Lo más importante aquí, digamos que si usamos entre ASU o ADSS es verificar el vano span que soporta, porque si superamos el vano span, pues allí sí va a tener problemas. Entonces, es la consideración más importante al momento de que ustedes vayan a elegir si van a trabajar con ASU o ADSS. Generalmente la ASU no la van a encontrar con vano span superior a los 100 metros. Casi siempre la van a encontrar entre 80 a 100. En cambio, cuando van a hacer despliegues, por ejemplo, rurales, intermunicipales, que se van a requerir vanos span de 120, 150, 200, difícilmente van a encontrar una ASU. Entonces, en la mayoría de los casos van a haber más ADSS. ¿Listo? Voy a pasar a una pregunta larga, voy a ver si la entiendo, porque también la intenté leer del señor Davis y dice, buenos días, tengo una pregunta, me pasó mucho que tengo problemas a la hora de la instalación. Tengo potencia mezclada de Internet y TV, tengo las NAP con buena potencia y cuando se instala el cliente, el RX de la entrada de potencia de la ONU muestra la misma potencia de la NAP, pero el retorno me varía mucho en ocasiones y se eleva hasta más de 8 o 10 de diferencia en RX o en ocasiones es más bajita el RX. El internet me falla, se coloca intermitente o lento. Si se cambian los conectores, si sigue igual, se mide con el LTDR y marca limpio. Bueno, aquí lo que alcancé a entender es que eh, lo que muestra la ONU o lo que muestra la NAP cuando hace el cálculo a la conexión de la ONU muestra casi la misma potencia. Pero en ocasiones se puede haber una diferencia mayor, incluso de 8 o 10 dB en el RX. Bueno, primero que todo, recuerden que si ustedes tienen un presupuesto óptico, pues él les debería decir realmente cuánto deberían de tener. Ese, digamos que muchas veces aquí se nos dificulta entender dónde está el problema, es porque no tenemos un presupuesto óptico y simplemente deseamos de que el OTDR nos diga todo y, y el OTDR pues nos puede marcar algo. Entonces pueden suceder dos cosas. Primero hay que saber que lo que muestra el OTDR, pues realmente eso sí está, digamos que si muestra alguna pérdida en algún lado o lo que muestra el OTDR realmente es. Y si no muestra nada, puede ser configuración del pulso o el ancho de perdón, el grosor del pulso. Recuerden que si nosotros ajustamos estos valores, pueden haber cosas que casi no se muestran y si disminuimos el pulso, pues puede que no se vean o si aumentamos el pulso puede que se vean otras. Entonces, recuerden que hay una configuración óptima. Voy a regresar a la diapositiva si de pronto en el momento que la mostré, no estaba conectado. Y es que, miren, por ejemplo, de pulsos estrechos a pulsos anchos, cuánta información perdemos de lo que está sucediendo. Entonces, aquí realmente yo no podría entender realmente qué está sucediendo. Aquí sería el más óptimo para detectar los errores pequeños. Los pulsos estrechos me pueden mostrar información, pero hay pequeños detalles que no son tan visibles. ¿Listo? Entonces, también podría ser una configuración de la OTDR que no le permitiría ver qué está sucediendo y recuerden que es recomendable que en algunas veces o en la mayoría de los casos si se configura de manera estática, probemos desde ambas puntas, desde donde damos servicios hacia el cliente y desde el cliente hacia donde damos servicio. Por otro lado, el tema de potencia, digamos que si todo está bien y hay un tema de potencia, puede ser tema de conector, porque pues de la NAP
al dispositivo del usuario si la distancia es mínima y el conector pues está en muy buenas condiciones, o de la NAP, porque he visto ISPs que no conectorizan de la NAP, sino que fusionan. Entonces la pérdida es tan mínima que no se alcanza a percibir mayor diferencia entre la señal de un lado a otro. Entonces eso podría ser normal, pero como indica que por momentos se sube, puede ser un tema de curvaturas. Recuerden que cuando tengan problemas de curvaturas, entonces hay una medición en la OTDR que nos puede ayudar a identificar, digamos, cuáles son em, cuando se generan, por ejemplo, esos eventos a nivel de esos eventos pequeños. Entonces, por ejemplo, está la medición por tiempo. En la medición por tiempo, él nos podría mostrar, por ejemplo, en tiempo real, pues qué es lo que está sucediendo. Entonces, si yo dejo, por ejemplo, esa medición y se empiezan a presentar, digamos, un cambio porque ya sea que el tensor me está generando una curva o hay una rama de un árbol que por momentos el viento la mueve y me presiona la fibra, empiezo a detectar de que hay ese cambio. Entonces, digamos que no es indispensable contar con una OTDR para detectar esto. Si yo miro que en la instalación de la caja NAP y por donde pasa la fibra hay directamente un árbol que por momentos se puede apoyar sobre la fibra, me va a generar curvatura. Dejar la fibra drop con muy poca altura, puede suceder de que cuando pasa un camión o un vehículo alto, pues muchas veces tienen cuidado de moverme la fibra, pero no todo el tiempo la hacen. Entonces, por momento me puede generar una curva y eso también puede ocasionar que por algún momento la señal se atenúe. ¿Listo? Así que, bueno, no siendo más, agradezco mucho el tiempo que han dedicado para esta capacitación. Espero que les haya gustado, de que la información haya sido útil para todos ustedes. Si tienen más preguntas, este sería el momento para dejarlas antes de finalizar. Y recuerden que allí está mi correo y mi nombre, Miguel Paz, especialista de productos GLC con Macrotix. Así que, bueno, dice también, al momento donde nos encontramos con una pérdida por retorno alto, cuando hay otro curso, bueno, generalmente tratamos de hacer seminarios una vez al mes o 2 veces al mes. Entonces, tratamos de hablar de todo. Así que muy posiblemente en el mes de abril, pues sea otro tema eh, no relacionado con fibra, pero es posible que en 2 meses, por ejemplo, hablemos de temas de OTDR. Avisamos ya sea por correo electrónico si están registrados con nosotros. En nuestras redes sociales tenemos Facebook, Instagram, YouTube, TikTok. Las grabaciones quedan en el canal de YouTube, así que aprovecho para invitarlos a que se suscriban. Y bueno, también me dicen de manejo de TDR, si Dios permite, para la próxima. ¿Listo? Entonces, las prácticas, sí, la idea es hacer prácticas. También vamos a tener curso presencial a mediados de junio, posiblemente, en la ciudad de Cali. Como pueden ver, tenemos herramienta especializada para que ustedes puedan ver estos comportamientos, estos temas de fibra óptica correctamente. Y pues que damos cursos actualizados porque pues ya capacitamos en lo que son redes PON de 10 gigas. Así que bueno, no me extiendo más. Muchas gracias por el tiempo que han separado. Espero que toda esta información les sea útil, les aproveche para sus proyectos. Y no siendo más, nos estaremos viendo entonces en un nuevo seminario.